Nos enseñaron que el amor es un puerto seguro, un refugio construido sobre la confianza, la igualdad y el afecto predecible. Crecimos con la promesa de que la bondad y la entrega total eran las monedas de cambio para obtener la devoción. Nos dijeron que para ser deseado, un hombre debía ser un libro abierto, un mapa sin territorios inexplorados, donde cada camino lleva a la comodidad y a la certeza. Esta es la gran narrativa de nuestro tiempo, la canción de cuna que nos adormece en una visión del deseo como algo lógico, justo y, sobre todo, seguro. Pero, ¿alguna vez has sentido, en el silencio de tus propias experiencias, una extraña disonancia? Una fricción sutil entre lo que se supone que funciona y lo que realmente enciende la llama de la atracción. Es una sensación incómoda, casi una culpa, al notar que la previsibilidad, aunque cómoda, rara vez provoca ese magnetismo visceral que define al deseo. Has seguido las reglas, te has esforzado por ser el ideal de hombre que la cultura moderna celebra, solo para encontrarte con una indiferencia educada, un afecto tibio que se parece más a la amistad que a la pasión. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda, una teoría tan perturbadora que fue censurada por sus propios creadores y deliberadamente olvidada por la psicología moderna. Nos sumergiremos en una idea prohibida de Sigmund Freud sobre la naturaleza del deseo femenino, una clave que revela un código oculto en el inconsciente. No es una hoja de ruta para la manipulación, sino un espejo que refleja las corrientes subterráneas y arcaicas que realmente gobiernan la atracción, una verdad que podría cambiar no solo cómo ves a las mujeres, sino, fundamentalmente, cómo te ves a ti mismo. A finales del siglo XIX, en la Viena imperial, el consultorio de Freud se convirtió en un teatro de misterios psicológicos. Mujeres de la élite, como las célebres Anna von Lieben o Dora, llegaban con síntomas inexplicables, parálisis que desafiaban la neurología, convulsiones emocionales y una angustia profunda que ningún médico podía curar. Eran las prisioneras de una jaula dorada, educadas para ser dóciles, refinadas y sumisas. Sin embargo, bajo la superficie pulcra de su comportamiento, Freud comenzó a desenterrar un paisaje psíquico completamente diferente. Durante sus sesiones de análisis, mientras estas mujeres yacían en el diván, emergían fantasías y deseos que contradecían todo lo que la sociedad esperaba de ellas. Relataban, con una mezcla de vergüenza y excitación, anhelos de dominación, de submisión, de ser abrumadas por una fuerza que las liberara del peso de sus propias decisiones. No se trataba de casos aislados o desviaciones extrañas. Freud notó un patrón inquietante. Concluyó que la mujer civilizada es una máscara, y detrás de ella se esconde una criatura arcaica, hambrienta de una intensidad que la vida ordenada no podía ofrecer. Fue en este contexto que Freud observó un fenómeno que llamó la erotización de la recusa. Notó que sus pacientes, como Dora, sentían una fascinación particular por figuras masculinas que no les ofrecían un consentimiento fácil, que mantenían una distancia o incluso mostraban un desinterés calculado. La excitación no nacía de la aceptación inmediata, sino de la tensión generada por la negación. Descubrió que el deseo femenino prolifera en la inaccesibilidad, en el espacio que se abre entre la prohibición y la posibilidad, donde la imaginación se vuelve loca tratando de conquistar lo que no se le entrega fácilmente. Esta idea es dinamita pura para nuestro discurso contemporáneo sobre las relaciones. Hoy exaltamos el consenso absoluto, la comunicación transparente y la seguridad emocional como los pilares del amor. Promovemos una igualdad donde no hay jerarquías, un espacio donde el riesgo es eliminado. Sin embargo, la incómoda revelación de Freud sugiere que el inconsciente femenino no busca la calma de un lago, sino la furia de un océano. Anhela la intensidad, el desequilibrio y un grado de incertidumbre que mantenga viva la chispa de la persecución. Si lo piensas bien, los rituales clásicos del romance, ahora vistos como anticuados o problemáticos, son un reflejo perfecto de esta estructura ancestral. La dama inalcanzable en la torre, los juegos de seducción llenos de idas y venidas, el encanto del hombre difícil que no se rinde a la primera señal de interés. Todas estas narrativas culturales no son meras invenciones poéticas, sino la manifestación de un profundo mecanismo psicológico. Reconocen implícitamente que el deseo no se entrega, se provoca, se gana, se conquista en un campo de tensión. Lo que Freud intuyó en su diván fue corroborado, décadas más tarde,
por investigaciones que fueron rápidamente ocultadas por su potencial impacto social. En 1953, Alfred Kinsey, el famoso investigador de la sexualidad, realizó experimentos fisiológicos donde medía la respuesta corporal de las mujeres a diferentes estímulos narrativos. Descubrió, para su asombro, que las participantes reaccionaban con mayor excitación a historias de seducción forzada o encuentros con figuras dominantes que a escenas de romance consensuado y tierno. Sus cuerpos respondían al riesgo, incluso cuando sus mentes conscientes lo reprobaban. En la misma época, el controvertido investigador John Money llevó a cabo experimentos que arrojaban resultados similares. En sus entrevistas, las mujeres verbalizaban una clara preferencia por hombres sensibles, estables y comprensivos, el ideal del buen compañero. Sin embargo, cuando se medían sus respuestas fisiológicas ante imágenes o descripciones, sus cuerpos delataban una verdad diferente. La mayor excitación se producía ante figuras masculinas que encarnaban el poder, el peligro y la imprevisibilidad, hombres que representaban una fuerza indomable. Esta línea de investigación no se detuvo en el pasado. Un estudio más reciente de la UCLA, en 2019, utilizó tecnología de monitoreo cerebral para observar las reacciones femeninas a diferentes arquetipos masculinos. Las imágenes de hombres con expresiones dominantes, frías o controladoras, activaban los centros de placer del cerebro de manera mucho más intensa que los rostros sonrientes, afables y visiblemente afectuosos. La conclusión era ineludible. A un nivel neurológico profundo, el cerebro femenino parece estar cableado para responder al poder y al misterio, no a la disponibilidad explícita. Otros investigadores, desde la psicología evolutiva, han llegado a conclusiones convergentes. David Buss, por ejemplo, ha demostrado en estudios transculturales que las mujeres tienden a sentirse más atraídas por hombres que son deseados por otras mujeres, un fenómeno que señala un valor preseleccionado. La disponibilidad excesiva, el hombre que está siempre allí, listo para complacer, a menudo es percibido como de menor valor en este mercado invisible de la atracción. La escasez, como en cualquier sistema de valor, aumenta el deseo. El psicoanalista Erik Erikson, aunque desde otra perspectiva, también habló de una jerarquía invisible de estabilidad en las relaciones. Observó que cuando un hombre abdica completamente de su centro, de su autoridad interna, para someterse a los deseos y caprichos de su pareja, pierde no solo el respeto, sino también su atractivo sexual. Parece haber una necesidad inconsciente de que una de las partes de la relación represente un polo de estabilidad inamovible, una roca contra la cual las olas de la emoción puedan chocar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que operan detrás de esta aparente contradicción? El primero y más fundamental es que el deseo no florece en el jardín del confort, nace en la tierra árida de la escasez, el misterio y la tensión. Cuando un hombre se vuelve completamente predecible, cuando revela todas sus cartas y se muestra emocionalmente transparente desde el primer momento, el enigma desaparece. Y con el enigma, se desvanece la fuerza que alimenta la fantasía y, por ende, el deseo. Aquí podemos recurrir a la psicología de Carl Jung y su concepto del animus. Jung postulaba que las mujeres llevan dentro de sí un arquetipo masculino idealizado, una figura interna que a menudo no corresponde al hombre bueno y seguro, sino a un ser mitológico, a veces un poeta torturado, a veces un guerrero implacable, a veces un rey sabio pero distante. Este animus es, por naturaleza, inestable, misterioso y poderoso. Las fantasías inconscientes moldeadas por este arquetipo influyen poderosamente en la atracción, haciendo que las mujeres se sientan inexplicablemente atraídas por figuras que encarnan esas cualidades de poder interior e indisponibilidad emocional. Freud lo llevó un paso más allá con una idea aún más transgresora, el gatillo de la rendición inconsciente. No hablaba, y es crucial entender esto, de un deseo de abuso físico o de violencia real. Se refería a un impulso psicológico profundo de rendir el control momentáneamente, de disolver el ego en una presencia masculina tan fuerte y autocontenida que no necesita pedir permiso, que no suplica ni se disculpa por su existencia. La excitación femenina, según esta visión, se activa de forma explosiva cuando se encuentra con una fuerza que no se curva ante ella.
Es un anhelo de ser confrontada por una certeza que no es la propia. En un mundo donde se espera que la mujer moderna lo controle todo, su carrera, sus emociones, sus relaciones, la fantasía de encontrarse con una energía masculina que no puede ser manejada, que tiene su propio centro de gravedad, se vuelve increíblemente erótica. Es la fantasía de poder, por un instante, dejar de dirigir, dejar de pensar, y simplemente ser llevada por una fuerza en la que se confía implícitamente. Aquí yace la gran contradicción que confunde a tantos hombres. Las mujeres pueden afirmar, con total sinceridad, que desean afecto, estabilidad, igualdad y un compañero que las escuche, y a nivel consciente, lo desean. Quieren un buen hombre para construir una vida, pero sus cuerpos, regidos por una biología ancestral y mecanismos inconscientes forjados durante milenios, a menudo reaccionan a lo opuesto, al enigma, a la imprevisibilidad, a la demostración de poder y autosuficiencia. El deseo femenino, por tanto, oscila permanentemente entre lo que es proclamado culturalmente y lo que es sentido visceralmente, entre el hombre con el que se debería estar y el hombre que las hace sentir. Esta dualidad no es una forma de hipocresía, sino la expresión de una complejidad humana fundamental. La mente busca seguridad, pero el instinto busca vitalidad. Y la vitalidad, por definición, implica un cierto grado de riesgo y de caos. Las consecuencias de ignorar esta dualidad son devastadoras para los hombres modernos. Muchos, creyendo de buena fe en el discurso explícito, se convierten en seres perfectamente serviciales, sensibles y predecibles. Se esfuerzan por eliminar toda fricción, por anticipar cada deseo, por ser el mejor amigo de su pareja. Y en el proceso, sin darse cuenta, matan exactamente aquello que alimenta la pasión, la tensión, el misterio, la polaridad. Así es como el chico bueno pierde, una y otra vez, frente al hombre enigmático. No porque le falte carácter o bondad, sino porque se deja descifrar demasiado rápido. Se vuelve un territorio conocido y, por lo tanto, pierde su valor en el mapa del inconsciente femenino. Un hombre que vive para agradar, que constantemente busca validación externa, se neutraliza a sí mismo. La atracción, en su forma más pura, exige escasez emocional y una energía que no sea meramente reactiva. Esto nos lleva a un paradójico que debe ser manejado con extrema sabiduría. No se trata, bajo ningún concepto, de una invitación a ser tóxico, cruel o manipulador. Esos son comportamientos de hombres débiles que imitan superficialmente el poder, pero que carecen de una verdadera fuerza interior. La solución no es jugar juegos, sino encarnar una verdad más profunda. El dominio interno, la autosuficiencia y la negativa a moldearse completamente a las expectativas externas. No se trata de ser distante por estrategia, sino de tener una vida tan plena, una misión tan absorbente, que tu atención se convierte en un recurso valioso que no se regala a la ligera. No se trata de ignorarla, sino de demostrar que tu felicidad y tu centro no dependen de su aprobación. Se trata de cultivar un misterio que no es artificial, sino el resultado natural de una vida interior rica y compleja, que no sientes la necesidad de exponer por completo. El verdadero secreto no es perseguir el deseo femenino, sino convertirte en el centro de gravedad alrededor del cual el deseo orbita naturalmente. Esto se logra a través de la presencia, no de los regalos, de la energía, no de las palabras, del autovalor, no de la súplica. Cuando un hombre encarna esta autosuficiencia, esta calma imperturbable, se convierte en un enigma viviente. Deja de ser el cazador y se convierte, consciente o inconscientemente, en el premio. Es entonces cuando la dinámica se invierte. La mujer, guiada por esos códigos arcaicos que hemos explorado, comienza a sentir la necesidad de descifrarlo, de ganarse su atención, de entrar en su mundo. La atracción deja de ser una negociación y se convierte en una fuerza de la naturaleza, una respuesta inevitable a una presencia que es a la vez segura en sí misma y emocionante en su potencial. En última instancia, la teoría prohibida de Freud nos enseña que el deseo no se rige por la lógica ni por la política, sino por los susurros de nuestra biología y nuestro inconsciente. Las mujeres, como los hombres, no desean lo que se les ofrece en bandeja de plata, ni lo que es completamente predecible. Desean aquello que representa un estándar más alto, un poder contenido,
una estabilidad emocional inquebrantable y, por encima de todo, el desafío de un enigma. El camino, entonces, no es aprender a agradar más, sino reconectarte con tu propia fuente de poder, con tu propósito y tu centro. Es abandonar la agotadora carrera de la validación externa y empezar a cultivar un jardín interior tan fascinante que los demás quieran asomarse a ver qué crece allí. La pregunta que debes hacerte no es ¿qué quiere ella?, sino ¿quién debo ser yo para que mi sola presencia sea suficiente? Quizás la lección más profunda es esta. El afecto predecible puede generar cariño, pero es el misterio respetuoso lo que engendra la pasión. El deseo femenino no nace en el campo de la seguridad absoluta, sino en el espacio sagrado que se abre entre el riesgo y la devoción. El verdadero magnetismo no reside en conquistar a la otra persona, sino en volverse tan dueño de tu propio reino que resistirse a él se vuelve imposible.